Bueno, vamos a pasar ahora a la discusión y al intercambio con mis compañeros de militantes de la abstinencia respecto de este discurso que dio Paul Preciado en la Escuela de la Causa Freudiana de París, también teniendo en cuenta algunos otros escritos de Preciado, como por ejemplo Yo soy el monstruo que os habla, que es una ampliación de la conferencia esa. Pero quiero decir algo antes en relación a lo que ubicaba sobre el efecto, ¿no? Que me produjo a mí en particular el discurso de Paul Preciado, ¿no? Al principio me costó mucho abstenerme, me parece que es un discurso que despierta pasiones, ¿no? Rápidamente despierta pasiones. En mi caso, despertó algunas, más bien como de enojo o de sentir que estaba siendo un poco injusto, ¿no? Lo que decía, nos llama vendedores de promesas de salud o domesticadores, ¿no? Entonces dije, ok, yo no me siento en ese, no me siento incluido en ese grupo de psicoanalistas, como vos decías, ¿no? Cosas que apuntan a la normativización. Me parece que el corazón del psicoanálisis apunta a otra cosa, y en un principio lo que pensaba, ¿no? En la charla con ustedes era un poco reponer algunas coordenadas, ¿no? de la clínica psicoanalítica, pero me parece que ahora, tomando también distancia, ¿no? de esas pasiones iniciales. Yo quería retomar una cosita sobre la cuestión de la incidencia o lo que implica la afirmación freudiana de la sexualidad perversa polimorfa, ¿no? Porque, como vos lo plasmás, Gonza, ahí en el video previo, está esa idea de que Freud, dentro de la epistemología de su época, ¿no? En el contexto de producción, como si alguien pudiera ser, ¿no? estar exento de los efectos de su contexto de producción, era un instituido dentro de ese contexto, ¿no? Como si Freud hubiese sido un neurólogo más, pensaba yo, ¿no? El otro día hablaba con un colega y decía, Freud es realmente una especie de mutante que era un neurólogo que escribe un libro como La interpretación de los sueños, ¿no? Entonces me parece que eso, si eso no habla de del advenimiento de algo instituyente, ¿no? De que después queda plasmado en esa afirmación que, ¿no? afecta a todo ser humano parlante, ¿no? Independientemente de la etnia, independientemente de, bueno, si se quiere, el sexo dentro de lo que es la epistemología de la diferencia sexual, independientemente de la edad. Me parece que es como, yo creo que es una lectura un poco reduccionista, por lo menos para mí, plantear que Freud simplemente era una especie de epígono que sostenía algo de esa cosa como normalizadora o normativizante, ¿no? También. Sí, y sobre todo destacar que Freud y después con Lacan queda más trabajado aún incluso, ¿no? Cómo la sexualidad es conflictiva, ¿no? A todo nivel. Cómo la sexualidad, cuando Freud habla de experiencias sexuales prematuras y traumáticas, como, bueno, siempre son prematuras y siempre son traumáticas porque el encuentro en la sexualidad es traumático, ¿no? Me parece que el psicoanálisis incluso subvierte esa lógica, ¿no? Digo, o instituye, como decía Rodri, y pone en el centro de la sexualidad, pero como conflicto. Parecía que estaba bueno, presentar una definición de ciencia que podamos retomar eventualmente en el próximo podcast, que es de Bachelard, que piensa la ciencia como las disciplinas que puedan delimitar un campo y un objeto, ¿no? Y me parece que eso en el psicoanálisis es absolutamente plausible y posible, ¿no? Y no nos excluye para nada de pensar. Después, eventualmente, creo que está esa pregunta de Lacan tan linda, ¿no? De qué ciencia que incluya el psicoanálisis. Me parece que es, ¿no? orientar la problemática desde otro lugar. Un poco yo quería decir algo de eso en relación al enfoque que le ha apreciado también, a cómo él entiende la cuestión paradigmática. Y esto me parece que también es una discusión interna del psicoanálisis, porque dentro de los epígonos lacanianos hay una gran mayoría que piensa el psicoanálisis de manera paradigmática, ¿no? De que, bueno, se va avanzando, ¿no? Se progresa, y que, no sé, el primer Freud y el último Lacan, digo, son dos abismos totalmente distintos en relación a los problemas que responden y a las clínicas que hacen. Que a mí me parece que yo tengo por lo menos una posición en ese sentido contraria, y me parece que es mucho más rica la idea de episteme, ¿no? Que Lacan en algún momento dice que es como tomar la buena posición,
y que bueno, tiene un desarrollo en Foucault, por ejemplo, muy amplio e interesante en la arqueología del saber y esos textos contemporáneos, y un poco en la línea del ejercicio de leer apreciado, ¿no? Y de tomar la referencia que él da ahí, que es un texto de Bruno Latour. Yo no lo conocía, la verdad que es un tipo interesantísimo, ¿no? De estas cosas que tiene, ¿no? Poder leer un libro y que eso lo lleve a uno a otro lado, tomando la idea de paradigma de Kuhn, ¿no? Que es donde se sostiene esta invitación que Preciado hace de que vamos a ir, esa es otra cosa, no sabemos a qué epistemología, porque para mí no termina de quedar claro, por lo menos el proyecto, el programa epistemológico que suplantaría o que respondería a los problemas que el paradigma donde el psicoanálisis estaría inscripto y que critica Preciado ahí, dice Latour, dice, desde Kuhn la ciencia no está hecha de ideas, ¿no? Como que hay algo que de esta idea de progreso que termina arrasando con, bueno, todo lo que fue pasado ya está. No una cosa así, diciéndolo, dicho así, no, muy llanamente. Está bueno pensar la cuestión de la episteme porque es como decir, suponete, vos haces un recorte dentro de la obra de Freud y de Lacan y vos podés hacer una clínica con las herramientas conceptuales de estudio sobre la histeria y una con los de la segunda tópica y no me parece que sean una superior a la otra. Digo, son distintas, pero me parece que en ese sentido responden a los problemas de maneras que son heterogéneas, pero no por eso me parece, a mí por lo menos. No, yo Sí, invalidantes. no creo que haya efectivo. Claro, exactamente. Pero me parece que es importante, ¿no?, destacar esto que decías vos, Rodri, ¿no? Como romper con esta lógica evolutiva y retomar o reponer una lógica estructural. Que me parece que Preciado en algunos momentos cae un poco en su propia trampa, ¿no? Pues vieron que él se identifica como un cuerpo no binario, pero un poco su discurso, que es cautivante, hipnotizante, al final lo termina planteando en términos binarios, ¿no? Dice, bueno, o escuchan el colapso de la epistemología que ustedes sostienen y toman la que yo propongo, o siguen siendo instrumentos del discurso heteronormativo, patriarco colonial. ¿No? Con lo cual, al final, me parece que no solo termina en una lógica binaria, sino que además, con esto lo que les decía antes, ¿no? de poner a todos los analistas en la misma bolsa, también es una lectura moralizante del psicoanálisis. Siendo que él señala que nosotros tenemos, ¿no?, cierto discurso que mantiene y hace proliferar la diferencia sexual, bueno, no existiendo esta diferencia sexual tal como me plantea, digo, si tendría algún tipo de consecuencias en la clínica, ¿no? Pensarlo de ese modo. Esa es la pregunta. Yo no termino de entender. Mira, igual vos vas a un punto clave ahí, me parece. Primero porque bueno, también para pensar un poco el rumbo que están tomando ciertas corrientes psicoanalíticas acá en Argentina, post-patriarcales, como bueno, dando a entender que estábamos todos, digo, no es solo por Preciado, ¿no? Los propios analistas dan a entender que hasta ahora todos estuvimos, incluidos ellos mismos, dentro de lo patriarco colonial, que no hemos tenido en cuenta ciertas cuestiones justamente que tienen que ver con un cuestionamiento a eso. Lo que pasa es que es difícil pensarlo desde el punto de vista clínico, porque para mí se confunde mucho acá la cuestión más ideológica, militante, con la cuestión clínica, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, el tema de la muerte de la clínica de Paul Preciado, hay una concepción de clínica que no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos diciendo hoy acá, por ejemplo, ¿no? Eso justamente apuntaba, Gonza, porque digo, ¿de qué modo este cambio de paradigma podría incidir en la relación del hablante con el deseo o con el goce, ¿no? Claro, que lo evita? Entiendo que es un modo más de intentar nombrar, ¿no?, algo, bueno, que se presenta innombrable por estructura. Hay, ¿no?, los llamados monstruos del mundo, los que Paul Preciado los pone en esa posición, sobre todo en la conferencia de la muerte de la clínica, pero y me parece que sí, que está bueno, ¿no? Que puedan encontrar un lugar, que puedan ser reconocidos dentro de la cultura, no discriminados. A mí me parece que hay un punto de la militancia política, del enfrentar algunas cosas que está bien, ¿no? Lo que pasa es que nosotros estamos hablando acá porque puso al psicoanálisis en un lugar, bueno, ojo, y yo no dejo de pensar que puede haber un cierto psicoanálisis que sea normativizante, que use el diagnóstico como un arma, me parece que puede existir. Pero bueno, yo no me identifico con eso y
ninguno de los que estamos acá nos identificamos Totalmente, con eso. totalmente. Y creo que es lo más grave, ¿no? En otro pasaje del mismo libro dice: yo, como cuerpo trans, como cuerpo de género no binario, al que ni la medicina, ni la ley, ni el psicoanálisis reconocen el derecho a la palabra, ni la posibilidad de producir discurso o una forma de conocimiento sobre sí mismo. Me parece que justamente lo que el psicoanálisis, o al menos el que nosotros practicamos, promueve, es el derecho a tomar la palabra, ¿no? Entonces, yo no sé con quién está discutiendo Paul Preciado o con qué psicoanálisis, ¿no? Pero me parece que es importante en todo caso marcar esa diferencia, ¿no? A propósito de las diferencias. Bueno, no estamos de acuerdo tampoco en que todo trans, ¿no? Por el momento dice, bueno, yo como cuerpo no binario o trans, ¿no? Automáticamente se homologa a la psicosis, que tampoco, ¿no? Es algo que sostengamos. De hecho, el otro día estábamos con Rodi trabajando en el Seminario 18 y veíamos, ¿no? Cómo en algunos pasajes del Seminario 18 hay algunas traducciones, ¿no? Que después de la formalización del texto por Miller, como pequeños cambios en algunas palabras modificaban por completo el sentido de lo que Lacan estaba diciendo, ¿no? Y en un momento habla sobre un libro de Stoller, ¿te acordás, Rodi? No me acuerdo el nombre, ¿verdad? Sex and Gender. Sex and Gender. ¿No? Y lo que Lacan dice es, bueno, lo que no está problematizado en este texto son los casos donde efectivamente podríamos llegar a diagnosticar, ¿no? El diagnóstico es en transferencia, pero suponer que alguno de estos, de las personas de las que habla el libro, podría ser psicótico. No dice Lacan que todo trans es psicótico, ¿no? Pero con la traducción que se hace a partir de la formalización del libro por Miller, ¿no? Del seminario hecho por Miller, y lo comparábamos con el de Rodríguez Ponte, ¿no? Hay diferencias en la traducción muy interesantes y que cambian por completo el sentido de lo que Lacan dijo en ese momento. Con lo cual, bueno, me parece que hay muchos problemas, ¿no? También. Igual, en eso, Juanma, me parece que, retomo una cosita que decías antes, que es impresionante cómo cuando uno va a leer el informe sobre la academia, digo, el cuento con el que Paul Preciado arranca, ¿no? El de Pedro el Rojo, es la conferencia, o sea, es la conferencia esa, lo único que cambia es el final, ¿no? Y que Pedro el Rojo, el de Kafka, no aboga a un cambio de paradigma, tiene una versión como un poco más sombría a mi lectura de ese cuento, es un cuento increíble, digo. Pero me quedaba con esto último y pensaba, digo, yo celebro que tengamos alguien que venga a discutir el psicoanálisis así, ¿no? Que venga y nos pinche un poco, como le pasaba a Lacan con Deleuze, por ejemplo, ¿no? Que Lacan decía en el seminario, bueno, vino Deleuze, dijo algo, nadie le respondió, ¿no? Como en este libro nos está criticando y salía Miller cada tanto a decirle algo. Y me parece que es algo que tuvo siempre. Digo, lo tuvo Freud, lo tuvo Lacan, existen ahora, digo, un Preciado que viene a interpelarnos. Entonces me parece que está bien, o sea, responder desde un lugar, ¿no? Como decía Gonza al principio, argumental, con cierta distancia, ¿no? Como no tan tomados ¿no? A los 2 días de que el Preciado hace su intervención, los psicoanalistas, cual no perros ahí salvajes salen, ¿no? A defender. No, me parece que hay que darle lugar a la discusión. A mí lo que me parece bueno es eso, ¿no? Que hay como una cuestión de preguntarnos nosotros mismos, ¿no? Poner en cuestión algunos conceptos, como pasó, por ejemplo, nosotros en trabajos que tenemos en conjunto, en común, con la revista Nadie Duerma, cuando le hicimos el falo al fin cuestionado, ¿no? De poner un concepto como el falo, que justamente no hay un consenso entre los analistas así muy, muy cerrado. Y eso es lo mejor que le puede pasar a un concepto, ¿no? Porque el problema de los conceptos es cuando la discursividad, cuando el discurso propio, en este caso de los analistas, encuentra acuerdos rígidos o muy comunes, el concepto pierde todo su poder o su fuerza condensadora, que es lo que hace trabajar, ¿no? Pienso al concepto como un motor permanente de causa, de investigación, de dialéctico. Eso es un concepto, lo que se resiste a una formalización o un acuerdo tácito entre los analistas, ¿no? Hay un cierto acuerdo ahí, ¿no? Que frena el motor dialéctico, que paraliza un poco el motor dialéctico, la investigación, las ganas de, ¿no? Esa histerización un poco necesaria, ¿no?
histerizar un poco el discurso para poner en cuestión todo lo que se diga convencionalmente, ¿no? Y durante mucho tiempo hubo una especie de adormecimiento, por eso me parece bueno ese despertar. Lo que sí me pareció que este planteo que yo hice, antes de la discusión que estamos teniendo, como que tenía la necesidad de decir, digo, después, de ponerlo el lunes, no antes, ¿no? Después, digo, a ver, todo esto que yo dije ahí, ¿no lo sabemos todos los psicoanalistas? ¿No sabemos que la sexualidad ya es en sí misma un cuestionamiento a toda normativización y todo eso? ¿No sabemos que el síntoma es un conflicto? Y sin embargo, ¿no? ¿Por qué hay que, no, como que volver a ciertos fundamentos del psicoanálisis? Porque me parece que si vos te encontraste teniendo que volver a los pilares, a los fundamentos del psicoanálisis, es porque hay algo de eso que parece estar en cuestión. Entonces me parece que es interesante, digo, ver de qué modo, ¿no? De qué modo, qué saldo, ¿no? De saber nos puede ofrecer esta ponencia y la posición, ¿no? De interpeladora de Preciado. Bueno, les leo una carta de Freud que me parece que está buena como para un poco matizar y generar la atmósfera de, bueno, no solamente de este podcast, sino de los que vendrán, ¿no? Como una propuesta de discusión. En una carta del 1 de enero de 1913, Freud le escribe a James Putman, le dice: las diferencias científicas son inevitables y necesarias. Después de todo, en el desarrollo de una ciencia, aún los errores y discrepancias son en muchos aspectos beneficiosos. Y me parece que está buenísima, como para, digo, de base, de estar sentado de que discrepar, ¿no? No solamente discrepar con alguien por fuera del campo, sino también dentro del campo, digo, es necesario y absolutamente productivo. Me acordaba esto que dice Preciado en el texto, yo soy el monstruo que os habla, ¿no? Dice, no pueden seguir leyendo a Lacan y a Freud porque están obsoletos, ¿no? Y tomando un poco lo que decías vos, Gonzante, ¿no? Me parece que hay algo de los estribillos que a veces se construyen, ¿no? Y que está buena este llamado a interrogar a Freud, interrogar a Lacan también, ¿no? Con lo cual me parece que nuestro espíritu, ¿no? La idea que gestó este proyecto, este podcast, tiene que ver con eso, ¿no? Digo, bueno, interrogarnos, sobre todo, ¿no? En nuestra práctica, en nuestra clínica, en nuestros bajes conceptuales. Sí, lo que me impresiona un poco, te digo la verdad, es el poder que tiene la obra freudiana. Porque digo, Paul Preciado no fue a un congreso de cognitivistas, donde hay mucho más normativización, digamos, ¿no? DSM, esto, lo otro, aquello. Sin duda. Claro, el psicoanálisis siempre en cuestión, ¿no? Eso me parece fantástico y a destacar. Bueno, amigos, vamos a dejar acá por ahora. Por favor, si les interesa el contenido, no se olviden de suscribirse al canal. Así vamos creciendo y cada vez somos más los militantes de la abstinencia y menos los que chiflamos u ovacionamos.